El Señor les bendiga, hermanos, amigos. Es un placer poder saludarles por medio de un video más que vamos a llevar a cabo, pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo, pidiendo siempre que todo lo que se hable sea de la sabiduría de Dios, no de la sabiduría de los hombres, que lo que nosotros vamos a ver pueda ser entendible y podamos adaptarlo para nuestras vidas, y que también nosotros podamos entender que cada uno de estos hombres de los que hemos estado hablando son ejemplos para nosotros, que deberían de ser nuestros ideales para seguir adelante en el camino de Dios, que son la muestra perfecta de que Dios no falla, de que Dios respalda, de que Él siempre está ahí para ayudar a su iglesia, a su pueblo, para ayudarlo a usted, para ayudarme a mí. Iniciamos una serie de videos más acerca de la vida de otro hombre. Este hombre catalogado como el soldado de Dios, el sucesor del general. Este hombre cuyo nombre fue cambiado, el nombre que se le cambió, es porque su significado es muy importante. Por eso se le cambió el nombre. Después de la despedida y la muerte del general de los israelitas, el hombre que usó Dios para que los hebreos gozaran de su libertad y salieran de Egipto a la tierra prometida, era un guerrero, un soldado. Este hombre tenía las características necesarias para cumplir la siguiente encomienda de Dios. Era algo importante porque estaba en los planes de Dios. Por lo tanto, tenía que cumplirse. Este hombre, Dios lo escogió. Dios habla directamente al varón, que Dios lo tenía destinado. Este hombre era un militar del ejército hebreo. Es el sucesor del general Moisés. En aquellos días, Moisés era el que tenía el mando, pues fue el que llevó a los hebreos hacia la libertad. Fue un hombre con el valor que Dios necesitaba para cumplir esa misión. Dios habla directamente a la vida de este hombre. El libro más importante de la historia de la humanidad, el libro más conocido en el mundo, es la Biblia, siendo el lugar donde se recogen los escritos más importantes del cristianismo. El cristianismo es la religión más predominante desde hace siglos. La Biblia está protagonizada por numerosos personajes relevantes, los cuales transmitían el mensaje de Dios. Siendo uno de los protagonistas de este libro, este varón, uno de esos libros que hacen el conjunto de la Biblia, lleva su nombre, aunque no se sabe con seguridad que él lo haya escrito. También es protagonista en el libro del Éxodo y en el libro de Números. Esto que vamos a hablar acerca de este varón, su llamado y el respaldo por parte de Dios, lo encontramos en el libro de Josué. Josué capítulo 1, verso 1 al 5, dice la palabra de Dios: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo,
a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho antes a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Josué, este varón, hermanos, era hijo de Nun. Era un miembro, pertenecía a la tribu de Efraín. Su nacimiento, hermano, tuvo lugar en Egipto. Recordemos que Josué era uno de los que estaban esclavizados en aquel lugar. Fue uno de los que luchaba y peleaba por su libertad, siendo en aquel lugar, en Egipto, donde conoció a personajes que iban a ser importantes en su vida. Estos personajes fueron Moisés, Aarón, Caleb. Durante su salida en el Éxodo, fue uno de los ayudantes de Moisés, siendo uno de sus comandantes en la marcha por el desierto, en la salida de Egipto. Este hombre fue un líder de las tropas israelitas, pues seleccionó y preparó al ejército hebreo en su primera batalla contra los amalecitas. Esta batalla tuvo lugar en la ciudad de Refidín y que terminó con la victoria de las tropas dirigidas por Josué. Esa batalla, hermano, fue donde vencieron a Amalek. En Éxodo capítulo 17, verso 8, dice la escritura, del verso 8 al verso 10. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. En el verso 13 y en el verso 14 del mismo capítulo dice, y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué, que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Josué preparó al ejército hebreo para su primer batalla, su primer lucha. Y en esa primera batalla fue su primer conquista, su primera victoria. Josué salió vencedor. En este relato dice la palabra del Señor que cuando Moisés levantaba los brazos, el pueblo de Israel ganaba. Pero cuando él se cansaba y bajaba los brazos, el pueblo de Israel perdía. Gracias a Dios que aquellos hombres que estaban con Moisés subieron, que habían subido con él a la cumbre del collado, Aarón y Hur, se dieron cuenta de lo que estaba aconteciendo y levantaban los brazos de Moisés, uno en cada extremo. Lo sentaron en una piedra y levantaron sus brazos. Y ahí pudo ver Josué el respaldo de Dios con todo aquel ejército que él había preparado. Y salió vencedor. Y la promesa de Dios para Josué es que iba a quitar, que iba a desaparecer toda memoria de Amalek debajo del cielo. Como un líder militar, hermanos, Josué sería considerado uno de los mayores generales de la historia humana, pero sería un error reconocer la victoria de Israel exclusivamente a la habilidad de Josué,
como un general militar. Indudablemente Josué tenía el respaldo de Dios, pues durante este relato la Biblia dice que Moisés levantaba los brazos y en la cumbre del collado Israel ganaba la batalla. Cuando se cansaba y bajaba los brazos, Amalek dominaba. Por lo tanto, Aarón y Hur, levantando los brazos de Moisés, hicieron que Josué y sus guerreros salieran con la victoria. Josué no solo era un guerrero, un hombre de guerra. Siempre lo catalogamos así como un hombre de guerra, como un guerrero, como el gran líder, como el gran militar. Aparte de todo esto, que todas estas características de Josué, él también, hermano, era un adorador. Dice la palabra de Dios que cuando la nube o la columna de fuego estaban sobre el tabernáculo y los israelitas en sus tiendas adoraban a Dios, lo que Josué hacía era permanecer dentro del tabernáculo de Dios. Él adoraba a Dios también en aquel lugar. Él adoraba a Dios dentro del tabernáculo. También su nombre, aquel nombre que le pusieron sus padres cuando él nació. Su nombre original era Oseas, pero Moisés le cambió el nombre y el nombre de Josué, pues cuyo significado es Jehová salva, era importante que él lo llevara, porque él iba a llevar al pueblo a cumplir el objetivo de tomar la tierra prometida. Podemos observar las victorias militares en la tierra prometida de aquel hombre que luchaba incansablemente y salía victorioso. El Señor había prometido una victoria y era una victoria segura. Le entregó, hermano, de una manera convincente en mano de Josué. Hubo una excepción en todo el trayecto de Josué, un hombre que iba victoria tras victoria, derrotando a sus enemigos, se encontró con un tope, con una excepción, y fue en la batalla de Jai. Veamos lo que dice el libro de Josué en el capítulo 7, verso 1 al 4. Dice la palabra del Señor, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Una prevaricación, hermano, es cuando yo cometo un error sabiendo que está mal. Los hijos de Israel cometieron un error, sabían que no tenían que hacerlo y aún así lo llevaron a cabo. Porque Acam, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Pongamos atención, hermano, en las cosas que sucedieron, todo lo que pasó en este acontecimiento, en este incidente que acabamos de leer. Fueron dos cosas que pasó ahí, hermano. Dos cosas que afectaron a que Josué no pudiera obtener la victoria. Israel pecó contra Dios
acerca del anatema. Como número uno, Israel peca contra Dios, desobedece a Dios, toma del anatema. Dios había ordenado a los israelitas que destruyeran todo lo que era anatema, como lo dice la palabra de Dios en Josué capítulo 6, verso 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Y Acán había guardado para sí parte del botín de la batalla de Jericó. Este hombre fue el causante de una derrota. La desobediencia a Dios nos lleva a que nosotros seamos derrotados. La desobediencia a Dios nos lleva a provocar un enojo a Dios. Cuando Él confía en nosotros, muchas veces nosotros no confiamos en Él, pero Él sí confía en nosotros. A causa de esto, Dios los juzgó y no les dio la victoria en Jai. Como número dos, otra cosa que debemos de tener en cuenta, y es que no hay ningún momento, no encontramos en este pasaje bíblico un mandato explícito de parte de Dios para ir en contra de Jai. Cuando Dios daba la orden de que atacaran a un pueblo enemigo, y Dios les daba la orden, es porque Dios iba a estar con ellos. Pero en este caso, Dios nunca les dijo que lo atacaran a este pueblo. Aparte de haber causado el enojo de Dios tomando del anatema, una sola persona dañó el campamento. Una sola persona dañó al pueblo entero, porque tomó algo que no debería de haber tomado. Y todavía sucede muchas veces, hasta el día de hoy. Una sola persona puede causar que el pueblo sea dañado. La finalidad de poner estos dos ejemplos de la batalla de un lado y del otro es para mostrar que cuando Dios establece el programa, cuando Dios pone la agenda, cuando Dios dice qué es lo que hay que hacer, hay una victoria. Pero cuando el hombre establece el programa, cuando el hombre establece la agenda y dice qué es lo que hay que hacer, se produce un fracaso. Jericó fue la batalla del Señor, pero Jai no lo era. Jericó fue entregado por Dios. Dios redimió la situación y en definitiva les dio la victoria, pero no hasta después de que les diera una lección, que enseñara a Josué con todo el pueblo de Israel que tenían que ir con él primeramente, a esperar la orden de Dios. Otra prueba que nos muestra las cualidades del liderazgo de Josué, lo podemos ver, hermano, en su firmeza y en su decisión de conquistar la tierra prometida. Él era un hombre decidido, hermano. Él cuando salió de Egipto y que ayudó a liderar a Moisés, que ayudó, hermano, a este varón, al general hebreo, para que se cumpliera el propósito por el cual habían estado esperando muchísimos años. Tenía que cumplirse, hermano, la promesa de Dios que les iba a dar una tierra donde fluía la leche y miel. Él salió con esa firmeza, con esa decisión. Y es lo que todo cristiano debe de tener, estar firmes y tener esa firmeza y la decisión de seguir adelante. A Josué no le importaron los obstáculos, no le importaron el frío de la noche, el calor del día. A Josué no le importó a quién se iba a enfrentar. Él iba con una decisión y su decisión era firme de conquistar la tierra. Cuando los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida, Dios le ordenó a Moisés que enviara 12 personas. Tenían que espiar la tierra, uno por cada una de las tribus de Israel.
Cabe mencionar, amados hermanos, que estos hombres que Moisés seleccionó no eran hombres comunes, estos hombres eran príncipes de la tribu a la que pertenecían. Entre ellos estaba Josué y estaba Caleb. Sus nombres los podemos encontrar en Números capítulo 13. Ahí describe la palabra del Señor. ¿Quiénes fueron todos estos varones, estos 12 hombres que fueron enviados por Moisés? A su regreso, hermano, dieron el informe de la tierra. Ellos vieron, los 12 se dieron cuenta de todo lo que había ahí. Ellos vieron que aunque era abundante, tal como el Señor lo había prometido, había una tierra de abundancia, estaba ocupada por guerreros fuertes y valientes. Estos hombres que habitaban en grandes ciudades fortificadas, eran unas ciudades, eran unas fortalezas que para ellos era imposible penetrarlas. Además de los hijos de Aná, estos hombres eran gigantes. Desde la perspectiva de los israelitas, desde la visión de los israelitas, estaban, hermano, en una tierra donde se iban a enfrentar a unos hombres superiores a ellos, con fuerzas superiores a ellos. Estaban en la tierra, hermano, donde ellos al penetrar y ponerse eh, frente de alguno de estos hombres gigantes, los mismos israelitas dijeron, parecemos langostas al lado de los gigantes. Prácticamente, hermano, estos hombres que renegaron de ir a conquistar la tierra, estaban minimizando su poder, estaban minimizando el poder de Dios, estaban minimizando la ayuda de Dios, la compañía de Dios, el respaldo de Dios en todo lo que ellos hacían. Josué y Caleb fueron los dos únicos que hablaron, que instaron al pueblo, que levantaron la voz y que iban decididos para tomar aquella tierra. En Números capítulo 14, versos 6 al 10, dice la palabra del Señor, y Josué hijo de Nun, y Caleb hijo de Jefoné, que eran de los que había reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Estos hombres, entre ellos Josué, que tenían aquella decisión, tal fue, hermano, su decepción de aquellos otros 10 varones, príncipes de las tribus de Israel, cuando dijeron que no iban a ir porque iban a ser derrotados, que había gigantes. Josué y Caleb rompen sus vestidos, rasgaron sus vestiduras. Tal era su decepción que hicieron esto. Decepcionados, hermano, hablaron a la congregación diciendo que ellos podían hacerlo. Esta palabra, hermano, muchas veces la escuchamos cuando estos hombres dijeron, los comeremos como pan. Prácticamente, hermano, es cuando algo está fácil, cuando algo no tiene obstáculos, se facilita realizarlo y decimos es pan comido. Ellos prácticamente estaban diciendo esto. Sí son gigantes, sí hay fortalezas,
pero son pan comido, los comeremos como a pan, porque Dios estaba con ellos. Tanto era el respaldo de Dios a Josué y a Caleb, que cuando los hombres de Israel, junto con los príncipes de las tribus, que no querían, hermano, ir y conquistar esa tierra, hablaron de apedrearlos, querían apedrearlos. Dice la palabra del Señor que la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo. Ahí podemos ver cómo Dios estaba respaldando la vida de Josué y la vida de Caleb. Aquí vemos una cosa que diferenció a Josué y a Caleb del resto de los israelitas. Ellos creían en las promesas de Dios, no estaban intimidados por el tamaño de los guerreros, no estaban intimidados por el tamaño de los gigantes, no estaban intimidados por aquellas fortalezas de las ciudades. Más bien ellos conocían a su Dios, recordaban cómo Él había tratado en Egipto. Ellos fueron testigos oculares de lo que aconteció en aquel país de Egipto, hermano. Por eso ellos estaban convencidos de que Dios estaba ahí. Ellos conocían a Dios, recordaban cómo Él había llevado esas plagas para poder liberarlos de aquella nación. Una nación que en aquel tiempo, hermano, era la nación más poderosa de la tierra. Si Dios se pudo hacer cargo del poderoso ejército de los egipcios, sin duda alguna, hermano, Él podía ocuparse de las diferentes tribus cananeas. Dios recompensó la fe de Josué y de Caleb al librarlos de la muerte que toda la generación de los israelitas sufriría en el desierto. Dice la palabra del Señor que toda aquella generación de israelitas que salió del desierto y que se rebelaba contra Moisés, todos murieron en el desierto. Solamente la nueva generación entró con Josué a la tierra prometida. Más tarde Josué fue elegido por Moisés para ir al monte Sinaí, donde se iba a encontrar con Dios. Seguiremos hablando acerca de esto, hermano, en el siguiente video. Y no olvidemos, hermano, no olvidemos que Dios nunca falta a sus promesas. Que si Dios dijo que va a estar con nosotros, Él lo hará. Que si Dios dijo que nos va a respaldar, Él estará ahí. Dios respaldó a estos hombres y también es un hombre, un ejemplo de fe para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga de una manera, hermano, extraordinaria. Les mandamos un saludo, un fuerte abrazo y que todas las bendiciones del Señor sean con ustedes.